Buenas tardes. El título de mi ponencia es El American Dream en las uvas de la ira de John Steinbeck. Este recorrido parte de la hipótesis de que en las uvas de la ira pueda observarse una marcada presencia de esta categoría que se conoce como American Dream, sueño americano, y que es uno de los rasgos característicos notorios de lo que hace a la idiosincrasia, al carácter americano del que se va a hablar un poquito más adelante. Pero la presencia del American Dream en las uvas de la ira se ve desde un lugar no de efectivo, que acá se ve el cumplimiento de este ideal, sino más bien desde la crítica hacia el American Dream. Se lo pone en tela de juicio y en base a esta hipótesis es que se trazan los dos objetivos que hacen este trabajo, que son por un lado, bueno, poder definir de qué hablamos cuando hablamos de American Dream, poder identificarlo en la novela y poder ver también de qué modo se realiza una crítica desde la voz del narrador omnisciente hacia lo que es el American Dream. Bueno, para lo que refiere al marco teórico, hay tres líneas teóricas que van a auxiliar este trabajo. Por un lado se encuentra la narratología de Mieke Ball, que, bueno, básicamente algunas de las categorías que presentan esta corriente de la autora se van a aplicar a este texto narrativo. Por otro lado, la literatura comparada de Claudio Guillén, que refiere de algún modo a, bueno, la comparación entre textos y en este caso se van a contrastar tanto los textos teóricos que hablan del American Dream como un posible, como un ideal posible, con la novela propiamente dicha. Y finalmente también se va a apelar a la hermenéutica, que desde la mirada de Gadamer, de algún modo también relaciona el texto con su contexto de producción, que acá es muy importante. Entonces, bueno, para iniciar en términos de narratológicos, vamos a hablar de la fábula. La fábula de Las uvas de la ira nos presenta a una familia, que son los Joad, en el marco de la crisis económica. Pensemos que este texto se publica en 1939, hace poco tiempo se había dado lo que se conoció como crack o crisis del 29 en Norteamérica, y en paralelo los norteamericanos están atravesando un proceso bastante duro, sobre todo para los campesinos, que era la sequía, que como efecto, digamos, agravante, produjo lo que se conoció como Dust Bowl, que la traducción es cuenco de polvo. Por efecto de la sequía se generaban grandes tormentas de polvo que arrasaban con poblaciones y sembrados y cosechas enteras. Entonces, las familias de los Joad se dedicaban a el campo, tenían ganado y siembra, y lo que empezó a suceder en su zona, en Oklahoma, es que los propietarios de las tierras que recibían un porcentaje de la ganancia de los campesinos no empezaron a recibir nada porque era imposible producir, y por efecto de esto lo que hacían era expulsar a los campesinos de un modo bastante abrupto, que era tirándoles abajo las viviendas. Si no se- Acá es interesante pensar la cuestión de lo que es el carácter americano. John McWilliams realiza un estudio sobre la literatura, sobre Melville, por ejemplo, que es uno de los grandes autores norteamericanos, y en función de su literatura va a analizar lo que se conoce como carácter americano. Dice que, bueno, digamos que la semilla de los valores de Norteamérica están los valores mismos que los norteamericanos dicen tener, y que son categorías que van a definir todo su accionar, como por ejemplo la igualdad, la libertad, la democracia. En nombre de la libertad, Norteamérica va a, bueno, de algún modo justificar también todo un accionar, y esto también de algún modo se puede conectar con esto cuando se habla de igualdad. Podemos pensar en el American Dream, que James Adams en la Épica de América, que publica en los años 30, habla también de, primero, las características de Norteamérica
información, ¿no? Y después de las bases fundacionales de Norteamérica y de un rasgo característico que es el American Dream, y que tiene que ver con esta promesa de la casa, del auto, de la familia unida, de las buenas condiciones económicas, a la que puede acceder cualquiera, que no es una simple promesa, que es algo que se puede realizar en Norteamérica. Cualquiera puede modificar su situación económica, venga de donde venga. Entonces, es interesante porque esto se nota en la novela de Steinbeck. Los shows, después bueno, de toda esta situación, en su contexto, deciden irse y emigran a California, que en ese momento era como el Edén, y se prometían buenas condiciones de trabajo y se decía que se necesitaba gente para que trabaje en la cosecha. Entonces ellos finalmente deciden que la única opción que tienen para poder vivir es irse. Y se organizan, arman un gran equipaje en un vehículo y viaja toda la familia, muchísimos. Entonces se disponen para viajar todos y se van, atraviesan la ruta que cruza todo Norteamérica. eh, ya el recorrido es complejo porque el vehículo empieza a tener dificultades, tiene que comprar repuestos en el camino. Y ahí es cuando nos encontramos con la primera eh, contracara de este sueño americano, porque antes de salir nos encontramos con la voz de los personajes, por ejemplo, Mamá Joe, que dice que ella espera llegar a California y si todos consiguen trabajo acceder a una casita, esas casitas blancas, pintadas, lindas que todos tenían, y poder acceder a, bueno, a una linda cosecha que les iba a permitir no tener ningún problema a la hora de acceder al bienestar, a una buena calidad de vida, ¿no? Que los chicos iban a ser felices, iban a jugar, iban a comer de esa misma cosecha, de esos frutos, de esos árboles, que, que básicamente son algunas de las posibilidades que se prometían. Y después nos encontramos con la voz del abuelo Joe que dice que él espera llegar a cosechar uvas y comer de esos racimos de uvas. Y ya nos encontramos en el camino que no, que ellos tienen que estar negociando con vendedores de repuestos que les venden repuestos que no funcionan al triple de su valor original. Eso ya, ahí cae la idea de camaradería, ¿no? Son norteamericanos que intentan estafar a norteamericanos en una situación de mucha desventaja y vulnerabilidad. Y es lo que sucede cuando terminan llegando a California, donde se encuentran en que las condiciones de trabajo son muy precarias, donde son explotados, donde tienen que trabajar horas a cambio de nada, de dinero, que apenas ni siquiera les alcanza para comer, viven en refugios y la familia se desintegra cada vez más. O sea, es lo opuesto a la unión, es lo opuesto a la igualdad de lo que está sucediendo. De hecho, al viaje no sobreviven muchos de los familiares de la familia Joe, los abuelos no sobreviven. Nos encontramos con que, eh, bueno, es muy complejo eh, debido a la sequía, el hambre, la sed que sentían, que ellos puedan poder, además de llegar a este paraíso prometido, después poder sobrevivir a esto, donde se observa, ¿no?, la caída efectiva de la promesa. Entonces, acá es muy interesante también ver el discurso de quienes viven en California, que les dicen, ustedes no son iguales a nosotros. De nuevo la caída del concepto de igualdad, ¿no? No son iguales y se tienen que ir porque no son de acá. Entonces, en este sentido, lo que nos permite ver el texto y este contraste, ¿no?, de distintas fuentes es que el American Dream es efectivamente eh, la promesa de que un ideal, de una vida ideal, se puede realizar. Nosotros nos encontramos con esta obra de Steinbeck y nos dice, en realidad, ese ideal queda en el lugar de ideal porque no sucede.